Alfredo Gómez, González Ali, González Emiliano, Dulce Hernández, Martínez Armando, Martínez Armando, creo que acaba de llegar, ¿verdad? Sí, maestra, buenos días. Méndez, buenos días. Méndez Keila, Oscar Miranda, buenos días. ¿Estás? Adriana Montes, Presente, buenos días. buenos días. Claudia Morales, Buenos días, presente. buenos días. Ochoa Concepción, Presente, buenos días. buenos días. Laura Proal, Presente, buenos días. buenos días. Julián Ramírez, Presente. Buenos días. buenos días. Grecia Rodríguez, Presente, buenos días. buenos días. Karen Rodríguez, Daniel Rosas, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Carlos Ruiz, Buenos días, presente. buenos días. Ángel Salazar, Presente, buenos días. buenos días. Damaris Vargas, Presente, buenos días. buenos días. Paola Vázquez, Presente, buenos días. buenos días. Paulina Villafaña, Presente, buenos días. buenos días. Y Jesús Amelpa, Presente, buenos días. buenos días. Bien. Bueno, chicos, pues déjenme ver si ya funciona aquí esto. Sucede que mi pluma, mi lápiz electrónico está descargado. Entonces voy a tener que hacer todo de mientras aquí con el mouse. A ver si me acomodo. Vamos a ver. Ahí está. Falta. ¿Qué les falta? Creo que nada más. Ok. Esto. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que estábamos haciendo en la última clase. Vamos a hacer un recordatorio. 5 y 7 de abril, ya tiene un ratito, ¿verdad? Aquí está, aquí está. Entonces, estábamos en nuestra unidad 4, ¿sí? Y en los temas de esta unidad 4 son diagramas de esfuerzo de formación, efecto de esfuerzo y esfuerzo permisible. Estábamos hablando qué cosa es cada uno de estos conceptos y veíamos en qué consisten estos diagramas de esfuerzo de formación, ¿sí? Aquí en el primer punto tenemos la identificación del límite elástico, límite de fluencia, lo que es la plasticidad y la no linealidad. En el número 2 tenemos definición de esfuerzo permisible, factores de seguridad, hicimos algún ejemplito por ahí. También estuvimos con la diferencia entre el cálculo por resistencia óptima y esfuerzos permisibles. Eso vamos a platicar un poquito también en esta clase. Y ejemplos de ambos tipos de cálculos se citan en reglamentos y normas técnicas, ¿sí? Entonces, en esta primera parte de la clase vamos a repasar lo que vimos en la última sesión y después haremos algún ejemplo numérico, además del que hicimos en clase pasada, para explicar
y que queden más claros estos conceptos. Bien. Déjenme ver si ya cargo esto. Bien, entonces nosotros estudiamos en la primera parte de este semestre lo que es la ley de Hooke, ¿verdad? Y comentábamos que esta ley de Hooke, bueno, la palabra esta Hooke es un poco extraña, viene del apellido del señor que descubrió esta ley, ¿verdad? Y que es un estudioso inglés, ¿verdad? Lo que él descubrió lo logró en base a unos ensayos con unos resortes, recordarán, ¿verdad? Y veíamos que él descubrió que hay cierta proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones producidas por una fuerza sobre un resorte. Y veíamos que esa proporcionalidad se puede graficar y la podemos obtener con esta parte que estoy dibujando aquí en color rosita, ¿verdad? Que es una línea recta de un diagrama esfuerzos deformaciones, ¿sí? Entonces tenemos nuestro diagrama esfuerzo deformación y en el momento en que vamos a graficar las primeras pasos de la aplicación de una fuerza, en este caso estamos hablando de una fuerza de tensión, ¿verdad? Aquí dispara un objeto como este, pero Hooke recordarán que lo que hizo fue en unos resortes como este, ¿verdad? Es el resorte y le aplicó una fuerza. Entonces este resorte, ¿qué pasa? Pues estira, así, estira, está aquí con una fuerza F, ¿sí? Entonces esta fuerza F, hay un estiramiento de esta cantidad, que sería X, ¿sí? Y él encontró justamente esta fórmula. Tenemos aquí, esta sería mi F, esta F es igual a K por X, donde X es la distancia que se alargó, ¿sí? Y K es una constante de proporcionalidad o constante elástica, ¿sí? Parece algo tan sencillo, pero bueno, hasta el siglo XVII, 1600, en el 680 y tantos, ¿no? En el año 1600, o sea, tuvieron que pasar 1600 años después de Cristo para que el ser humano ubicara esta fórmula, ¿sí? Y también esta ley de Hooke se puede simbolizar con esta formulita que tenemos aquí arriba, que es esfuerzo igual a deformación por módulo de elasticidad. Déjenme un momentito, voy a ver si ya resolvieron aquí un asunto. Permítanme un momentito. Bien. Entonces, posterior a eso, vimos en nuestra última clase, en esta parte, ¿no? Esta es de los esfuerzos cortantes. Me lo voy a saltar. Es parte de otro tema previo. Bueno, esto. Entonces, vimos en este diagramita, esfuerzo de formación, el anterior, que existe una zona elástica, que llamamos deformación elástica, aquí donde estoy colocando el color rosita, ¿sí? Y una parte que se llama deformación inelástica, ¿sí? Y aquí lo que me interesa hacer énfasis es en estos puntos. Quitar estos colorcitos para que se vean. Quitarlo. Entonces, veíamos que aquí tenemos el límite de proporcionalidad, es en este punto. Este otro punto es el límite elástico y este es el límite de cedencia. De cedencia o de fluencia, ¿sí? O fluencia, sí. Fluencia. Entonces, es importante que quede bien claro esta parte. Límite de proporcionalidad, este primero,
estamos viendo aquí, es justamente en donde los esfuerzos dejan de ser proporcionales, ¿sí? Donde esta línea recta deja de ser línea recta para convertirse en una línea curva, ¿sí? Entonces, el límite de proporcionalidad, la proporcionalidad es entre esfuerzos y deformaciones, ¿verdad? Y a partir de ese límite de proporcionalidad empieza una línea curva, como pueden ustedes observar, aquí esto que está poniendo en color cian, línea curva, ¿sí? Y posteriormente, al finalizar esa primera línea curva, viene el límite elástico, ¿sí? Es decir, donde está el esfuerzo máximo elástico, ¿ok? Y ya después de ese límite elástico, inicia ahora sí ya la curva más tendida, digamos, esta que viene aquí, ¿sí? Y viene el límite de cedencia o de fluencia. Recordarán que vimos que la fluencia de un material o la cedencia de un material es cuando yo quito las fuerzas que estoy aplicando y el material ya no recobra su forma original, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto ya se da lo que es la deformación inelástica o plástica, que es este que tenemos aquí. O sea, a partir de este punto, esto que estoy poniendo en color azul oscuro, ya son las deformaciones inelásticas o plásticas, ¿sí? El comportamiento ya no lineal, ¿ok? Después, con ayuda de este diagrama esfuerzo-deformación, parecido a lo que es el acero, explicábamos cada uno de estos puntos que veíamos en la gráfica anterior y decíamos que cómo es que en cada una de estas zonas podíamos diferenciarlos todavía de mejor manera, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, OP, déjenme ver si ya se cargó mi pluma, si lo puedo escribir, me cuesta bastante, pues, algo, espero que sí sirva. Está. Ya no quiere. Como que está media alocada en la pluma. Sí. A lo mejor aquí abajo. Es que sin la pluma es más complicadito. Esto es imposible, pero sí está un poco difícil. Déjenme visualizar. Lo he estado usando, pero parece que ya entró en razón. Entró en razón. Listo. A ver. Ya. Anda media loquita, ¿eh? No sé si es por el asunto de que no tiene toda la... Ahí está. Entonces, tenemos aquí nuestro punto O, lo voy a poner aquí como es. Nuestro punto O. Si algo le pasa a esta pluma, chicos. Y nuestro punto P, ¿sí? Déjenme, voy a cerrar este archivo. Tal vez hace falta ahora sí que permítanme un momentito, porque algo le pasó aquí a este archivo. No guardar. Vamos a cerrar y vamos a volver a cerrar también esto. Y esto. Y vamos a abrir nuevamente. Vamos a ver si ya sirve.
Tal vez hacía falta esto. Ok. Vamos. Si como que no se presta, no sé qué tengo. Bueno, vamos a ver si algo puede hacer. Bien, entonces comentábamos que existe recta OP, como pueden ustedes observar en el diagrama, es la línea recta, ¿verdad? Donde está la línea recta inclinada, en donde hay proporciones entre esfuerzos de deformaciones. Después tenemos la línea curva PQ, ¿sí? Posteriormente tenemos la línea que está así recta QS, ¿sí? Y posteriormente la línea STUR, que ven ustedes ahí en el diagrama, que es una curva ya más amplia, ¿sí? El esfuerzo E, que tenemos aquí, para aquí en redondito, nada más que no se deja. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es utilizar mis formas mientras sigo cargando esto. Que no se deja esto. Así que está fallando la tecnología aquí. Y he estado usando esta pluma, pero vamos a seguirla cargando, para que no se enoje. Bien, entonces vamos a insertar aquí una forma para que me pueda ayudar a entender con ustedes. Y vamos a quitar el relleno, sin relleno. Entonces, esto que estoy poniendo aquí, sigma E, es, ahí está, es el esfuerzo máximo, ¿sí? Ese esfuerzo máximo es este que tienen ustedes aquí, el esfuerzo máximo elástico, ¿sí? Sigma E, ahí lo tienen ustedes. Después, el punto P es el límite elástico, aquí lo tenemos, ¿sí? Es justamente en donde está ese esfuerzo, este mismo esfuerzo, sigma E, es en donde está este punto P. Si lo ubican en la gráfica, chicos, aquí ya lo estoy quitando. Es este. O sea, este punto. Si lo ubican, jóvenes. Sí. Sí. Profe. Ok, perfecto. Después tenemos el punto Q, que es el límite de fluencia o de excedencia que veíamos en la imagen anterior, que es este que estoy poniendo aquí en rojito, ¿sí? Y en ese punto Q es en donde vamos a tener, este punto Q es donde tenemos este sigma F, que es el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahí dos esfuerzos identificados, ¿verdad? Uno es el esfuerzo E, vamos a poner aquí con esta imagen, este esfuerzo E, tengo aquí, y otro es el esfuerzo F, es el que tengo aquí en esta parte, ¿sí? ¿Y cuáles son los puntos? Ponerlos aquí en rosita. Estos puntos son el punto P y el punto Q, ¿sí? Finalmente, posteriormente, tenemos un punto U, tenemos esfuerzo máximo soportado por el material, ¿sí? Como pueden ustedes ver, es el esfuerzo más grande, más alto que tengo aquí, este punto, y ese esfuerzo máximo en el punto U es justamente esfuerzo sigma U, ¿sí? Sería el siguiente que tenemos. Voy a quitar esto. Sería este. Sigma U, que tenemos aquí, ¿sí? Y por último, R es el esfuerzo de ruptura, ¿sí? Entonces, eso es importante porque esta gráfica me puede ayudar a recordarles qué es el esfuerzo
permisible, ¿verdad? Y el esfuerzo último, ¿ok? Son dos conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, nuevamente, tenemos aquí el punto que déjenme borrar para que sea más fácil identificar. Tenemos aquí el esfuerzo E, que es el esfuerzo elástico máximo, lo estoy poniendo aquí en rosita. Posteriormente tenemos otro punto que me interesa, sería este que tengo acá, ¿sí? El esfuerzo último. Estos dos que están en rosita, grande, este es uno y este es otro, ¿sí? Esfuerzo E, y esfuerzo último. Y por supuesto, el esfuerzo de fluencia, que es el que tengo aquí, ¿sí? Este más. Entonces, comentábamos en la clase pasada que el esfuerzo permisible, que sería un esfuerzo que está ubicado en esta línea. Vamos a quitar esto. Color. No me permite, pero bueno, vamos a ponerlo entonces aquí. En esta línea tenemos aquí donde está el comportamiento elástico lineal, ¿sí? Sobre esta, yo voy a tener un esfuerzo que va a ser un porcentaje del esfuerzo último, ¿sí? Y eso sería mi esfuerzo permisible, que es el que tengo aquí justamente. Todos estos colores para ubicar este esfuerzo permisible, que es el que está aquí, ¿sí? Posteriormente, vimos ¿qué es un esfuerzo permisible? Bueno, pues es un esfuerzo mucho más pequeño que la resistencia última o esfuerzo último, ¿sí? Es decir, de lo que tenemos aquí. Este es mi esfuerzo último, ¿sí? Y yo no puedo hacer que mis estructuras estén en el límite del esfuerzo, muy cercanos a este esfuerzo último. Entonces, por eso, cuando yo calculo las estructuras, lo que voy a hacer es tener un esfuerzo permisible que sería como un porcentaje de este esfuerzo último, ¿sí? Entonces estos dos están muy relacionados. Y bueno, el flujo plástico lo comentamos, ahorita no nos interesa lo del flujo plástico. Esto es lo mismo. Y déjenme ver qué otra cosa me interesa recordarles. Esto es parte de lo mismo. Aquí esta parte. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué es la resistencia útil de un material? Entonces comentábamos que es esto que tenemos aquí, ¿no? Es el máximo esfuerzo que puede soportar ese material antes de que aparezca la deformación plástica para un material dúctil. O si es un material frágil, la ruptura, ¿sí? Recuerden que un material dúctil es aquel que tiene unas grandes deformaciones y un material frágil es aquel que con una pequeña deformación ya falló, ¿sí? Y aquí al ladito tienen ustedes las gráficas, ¿no? Este primero sería un material dúctil y el otro sería de un material frágil, ¿sí? La gráfica esfuerzo de formación. Entonces, insisto nuevamente, ¿qué es la resistencia útil del material? Resistencia útil, o sea, lo que me sirve a mí para una estructura, ¿sí? Es el máximo esfuerzo que puede soportar ese material antes de que aparezcan las deformaciones plásticas, o sea, es decir, antes de las deformaciones de fluencia o de sediencia, ¿sí? Y está relacionado justamente con ese esfuerzo permisible. Aquí tenemos, por ejemplo, la resistencia útil, ¿sí? La tenemos en esta parte, aquí estaría nuestro esfuerzo permisible y entonces la resistencia útil estaría dentro de este rango que estoy poniendo en color amarillito, ¿sí? Aquí lo mismo sería en este rango, ¿sí? Ahora,
La siguiente pregunta que nos hacíamos en clases pasadas. ¿Los materiales de las estructuras deben diseñarse hasta su resistencia útil? Entonces, la respuesta es, deben diseñarse, aquí lo tenemos en esta parte, deben diseñarse hasta un valor menor, ¿sí? O sea, tenemos aquí el punto de cedencia, o más bien los esfuerzos de cedencia, esfuerzos de fluencia. Hasta ese punto yo no debo de diseñar mi estructura, sino debe ser a un punto menor. Entonces, este valor menor se le llama esfuerzo permisible o también lo pueden encontrar en la bibliografía como esfuerzo de trabajo. ¿De acuerdo? Esfuerzo de trabajo. Entonces, cuando ustedes ubiquen algún libro, estén estudiando, y digan, bueno, ¿qué es eso de esfuerzo de trabajo? Pues recordarán que es algo parecido a los esfuerzos permisibles, ¿sí? ¿Y qué es un esfuerzo permisible? Pues aquí está muy fácil explicar. Es el esfuerzo que representa un porcentaje, una fracción de la resistencia útil de mi material. Entonces, la relación entre resistencia útil, aquí que la tenemos arriba, la resistencia útil, entre el esfuerzo permisible, ¿sí? Eso es mi factor de seguridad, ¿sí? Eso es muy importante que no lo pierdan de vista. Entonces, ¿qué es esa resistencia útil? Es el esfuerzo último, ¿sí? Actualmente, chicos, comentábamos en clases pasadas que el análisis de los y el diseño de las estructuras se hace por resistencia última o esfuerzo último o resistencia útil, ¿sí? No se hace tanto para esfuerzos permisibles. El diseño por esfuerzos permisibles más bien era de reglamentos antiguos o pasados, ¿sí? Y actualmente más bien el enfoque que se le da al cálculo o diseño más bien de estructuras de concreto, de acero, etcétera, está más bien relacionado con la resistencia última, ¿sí? Entonces, esto es un concepto que ya habíamos visto anteriormente, pero es importante recordarlo para que no se les olvide. Entonces, el factor de seguridad lo podemos definir de estas dos formas, como la carga última entre la carga máxima de diseño, o bien, lo que acabamos de explicar, el esfuerzo último entre el esfuerzo admisible o permisible. Cualquiera de los dos nos da un factor de seguridad, ¿sí? Esto es lo que ya vimos en clases pasadas. Posteriormente, hablábamos de que el factor de seguridad pues toma en cuenta todas estas incertidumbres que puede haber dentro de un cálculo, ¿sí? Es decir, yo hago mi análisis, mi bajada de cargas, estimo esfuerzos, estimo las cargas, etcétera, pero puede haber ahí algunos, digamos, errores o bien suposiciones que yo hice y que no necesariamente van a estar así en la realidad, ¿sí? Entonces, todo eso se toma en cuenta justamente en este factor de seguridad, pensando en que la realidad puede ser un poco diferente a lo que yo estoy suponiendo, ¿sí? Entonces, por ello, es importante, insisto, ese factor de seguridad. Ahora, el factor de seguridad, cuando estamos hablando de cargas axiales, se representa como lo que tenemos aquí en esto que estoy marcando en amarillito, ¿sí? Sería el esfuerzo de fluencia entre el esfuerzo permisible. Si estamos hablando de cortante, estamos hablando de un esfuerzo cortante, ¿sí? Y si estamos hablando de un material frágil, entonces estamos hablando del esfuerzo último. Porque recuerden que en el caso de un material dúctil tiene un comportamiento así, puede ser así, y un material frágil tiene un comportamiento así, ¿sí? Entonces, la resistencia, el esfuerzo último estaría aquí, sería el esfuerzo último. Aquí, de aquí, en esta parte, el esfuerzo último. Y aquí no, aquí el esfuerzo último vendría aquí, en esta parte, y el esfuerzo F de excedencia estaría aquí, sería el esfuerzo F
y este sería el otro, el esfuerzo último. ¿Sí? Ouch. Con el mouse es más difícil, pero bueno. Ok, eso lo vimos también. Después, ¿qué más vimos? Hicimos un ejemplito, ¿verdad? Un ejemplo numérico. Ahorita si es que se compone ya mi pluma. Vamos a hacer otro ejemplo numérico. Me voy a saltar este ejemplo porque ya lo habíamos visto. A menos que tengan dudas, lo explicamos nuevamente. Ustedes me dicen, por favor. Creo que hasta ahí llegamos la vez anterior. Sí, hasta ahí. ¿Quieren que explique nuevamente este problemita o le entendieron bien, chicos? Sí, maestro. ¿Puede explicarlo, por favor? Nuevamente. Ok, déjenme ver si ya sirve la pluma. ¿Saben qué pasa? Yo creo que necesito... a ver. Déjenme ver si puedo conectarme más bien aquí a otra compu. A lo mejor en aquella sí sirve. Bueno, mientras les platico lo de este problema. Este problema, recuerden que es una especie de ménsula que está formada por dos barras, la barra A y la barra AB y la barra BC. ¿Sí? Aquí tenemos, esta es una barra, esta es otra barra. Y están aplicadas en el nudo B, está aplicada una fuerza puntual de 5 toneladas. ¿Sí? Déjenme ver nada más rápidamente si en la otra compu me sirve esto para no cerrar la sesión aquí. A ver, vamos a ver, déjenme ver PowerPoint. A lo mejor es la compu. Sí, en la otra compu voy a pasarles esto. Permítanme, voy a cerrar esto. Cerrar. Guardar. Y con la otra computadora voy a ver, déjenme ver si puedo entrar a clase en esta otra compu para compartirles. En otra cuenta. A ver si me deja porque creo que no estoy conectada en esta. Así que no me había pasado esto, chicos, una disculpa, porque quién sabe qué pasó. Ok, creo que ya estoy. Voy a dejar de compartir aquí. ¿No les molestó mucho el ruido? ¿No lo escucharon? Sí, sí se escuchó, pero no. Sí. Es que como tenía aquí doble, a ver, lo voy a compartir aquí. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, me paso a la otra compu, porque así se puede dejar aquí. Esto sí, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver.
Vamos a cerrar esto. Me voy al otro archivo. Cerrar. Guardar. Y cerrar. No guardar. Vamos a abrir. Nos vamos cursos de informaciones, clase, abrir esto. Ahí está. Bien, entonces explico rápidamente el problema, el último que vimos. Voy a encontrarlo. Este. El problemita era muy sencillo, ¿verdad? Se trataba de ¿ahí lo ven bien, chicos? Lo hago más grande. Sí se ve bien. Bien. Está bien. Entonces decíamos que es una estructura formada por dos barras, la barra AB y la barra BC. Esta barra es AB y la barra BC. Es difícil para mí dibujar. Bien. Y está aplicada 5 toneladas en el punto E. Entonces, nuestro material, comentábamos que el esfuerzo último de ese material, me dice mi proveedor, ¿verdad? Que es de 7.000 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y además en mi problema me dan como dato que el factor de seguridad es de 2.3 toneladas. 2.3, perdón. 2.3. Ese que tenemos aquí. Y acá tenemos 7.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados es mi esfuerzo último, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que necesito saber aquí en este problemita? Bueno, pues yo necesito saber la sección transversal de las barras. Estoy viendo que se está comportando igual en esta cosa. Se está comportando igual. Es un problemita aquí de la pluma, fíjense. Bueno, entonces, necesito saber la sección transversal de las barras que soportan esas fuerzas aplicadas. Como primer paso, decíamos que debo de calcular mi esfuerzo permisible, ¿sí? Entonces, para calcular mi esfuerzo permisible, primero yo debo de realizar una suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, hacer mi análisis y encontrar la fuerza AB y la fuerza BC, estas dos, ¿sí? Nos saltamos ese paso para que no hubiera, digamos, pérdida de tiempo, pero ahí lo que debemos hacer es calcularlo. Ahorita vamos a hacer un ejemplito donde se calculan las fuerzas. Y supusimos que la fuerza AB sería de 3 toneladas y la fuerza BC de 2 toneladas, ¿sí? Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y lo único que estoy haciendo es, este es mi nudo B, estoy colocando aquí las fuerzas, en este caso de tensión, sería mi barra AB, este sería mi barra BC, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí abajo. Entonces, con equilibrio yo puedo encontrar la fuerza que hay aquí, esta fuerza, algo tiene un chico, no sé qué cosa es.
Pensé que era la compu, pero no, es la compu. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como primer paso? Utilizar esta formulita que vimos hace un ratito, ¿verdad? Que es el factor de seguridad es igual a la resistencia última o esfuerzo último entre el esfuerzo permisible. Entonces, como yo debo de calcular aquí mi esfuerzo permisible, lo que hice fue simplemente despejar de esta fórmula el esfuerzo permisible. Es el que tengo aquí, este esfuerzo permisible. ¿Sí? ¿Cómo queda la fórmula? Pues la fórmula queda de esta manera, como lo tenemos aquí en esta parte. ¿Sí? Esfuerzo último entre el factor de seguridad. Entonces simplemente veo aquí que mi esfuerzo último, resistencia última es esta que tengo aquí de 7000, lo sustituyo aquí en esta parte que tengo mis 7000 entre el factor de seguridad que es 2.3. Divido eso y encuentro esta cantidad, ¿sí? Que es 3043.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados, 7000 entre 2.3, y ese es mi esfuerzo permisible. Aquí lo explicamos en esta gráfica que tienen ustedes aquí abajo, donde el esfuerzo último, en este caso lo colocamos aquí, que es de 7000 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, y mi esfuerzo permisible que estará aquí, ¿sí? Entonces, como ven, es una fracción de la resistencia última, ¿sí? Después, como segundo paso, es encontrar el área de la sección transversal, ¿sí? Que es justamente lo que me están pidiendo. Bueno, ¿de qué tamaño deben de ser estas barras que tenemos aquí? ¿De qué tamaño deben de ser estas barras? La sección transversal de esas barras, ¿sí? Recordarán que comentamos, que estas barras que tienen ustedes aquí, esta y esta, tienen una sección transversal que puede ser circular, que puede ser cuadrada, ¿sí? Yo tengo aquí como esta sería la barra, ¿no? Y esta sería la sección transversal. No me sirve mi pluma, chicos, por eso estoy así como batallando. Pero esta es la barra, ¿sí? Suponer que esta sería la barra AB. Y si tuviera una sección transversal circular, pues tendría esta forma, ¿sí? También puedes tener una sección transversal rectangular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace falta saber, de qué tamaño debe ser esa barra cuando yo quiero pedir a mi proveedor, pues, que me traiga barras de qué tamaño, ¿sí? Entonces, por ello es que este problema trata de eso justamente, ¿no? De encontrar esa área en la sección transversal. Entonces, para este segundo paso, ¿qué datos tengo? Tengo estos datos. Tengo la fuerza en la barra AB, ¿sí? Recuerden que la barra AB es esta horizontal. Esta horizontal es mi barra AB, que es de 3 toneladas. Recuerden que es una suposición, ¿verdad? Que hay que calcularlo. Y el área de la sección transversal la desconozco, y el esfuerzo permisible es el que calculé en el paso anterior. Recordarán que es de 3043.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué formulita me va a servir? Pues esta bien sencillita que yo la conozco desde mucho tiempo atrás, que ya la hemos platicado, ¿verdad? Que el esfuerzo es igual a la fuerza entre área, ¿verdad? Fuerza entre área. Es muy fácil. Y, ¿qué es lo que tengo? Tengo esfuerzo, tengo el dato, aquí está, tengo la fuerza, aquí está, pero no tengo el área. Entonces, debo despejar el área. Aquí está mi fórmula, y lo que hago es despejar, y al despejar obtengo esto. El área es igual a fuerza entre esfuerzo, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte lo que hago es sustituir valores. Entonces, área es igual a fuerza, 3 toneladas entre el esfuerzo permisible, que lo convertimos en toneladas sobre centímetros al cuadrado, recordarán ustedes.
O bien puedo convertir los 3 toneladas de la fuerza en kilogramos, lo que yo quiera, ¿no? Aquí lo que hicimos fue convertir o considerar todo en toneladas. Entonces 3 toneladas entre 3.04 nos sale una sección transversal pequeñita de 0.99 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, si es circular, decíamos, tengo mi fórmula del área, que ahora es igual a pi por radio al cuadrado, despejo el radio, y obtengo que el radio para un área como esa es de 0.56, o sea, el diámetro es de 1.12 centímetros. O sea, para un acero de 7000, yo necesito una varillita muy chiquitita, muy pequeñita, que sería 1 centímetro y fracción, 1 centímetro y poquito más, para soportar esas 5 toneladas, o sea, porque es un acero de alta resistencia, ¿sí? De 7000 es un acero de alta resistencia. Las varillas, por ejemplo, de Armex son de 5000, ¿sí? Ahora, aquí tendría que analizarse también por pandeo, porque es muy delgadita. Entonces, tal vez aquí lo que va a regir para el diseño es el pandeo. Y necesito hacerla más gruesa, no tan delgadita de 1 centímetro, sino más más gruesita, más gordita, para que esto no se me pandee, ¿sí? Creo que hasta ahí nos quedamos en el problema. Déjenme hacer aquí. Y ya, bueno, esas son las conversiones. Y esfuerzo, después vimos el esfuerzo real de trabajo, que es lo que hicimos. Pues simplemente con esa área, con ese diámetro más bien, calculamos el área respectiva, ¿sí? Y con esa área ya real, que es la que me va a dar mi proveedor, entonces calculo el esfuerzo de trabajo, que es de 1.18 toneladas sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Y mi esfuerzo permisible pues quedó en 3.04 toneladas sobre centímetros cuadrados. Entonces de eso fue lo que trató nuestro último problemita. Díganme por favor si hay alguna duda, si hay algún comentario. Adelante, muy bienvenido. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Porque estoy un poco alejada de la otra compu. Sí, sí, se lo escucho bien. Ok. Sí, perdón. ¿Alguna duda de este problemita, chicos? ¿O quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Sin dudas? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Está relacionado con todo esto que estamos viendo, pero déjenme ver si me sirve esto para escribir. Si no, si no sé por qué, déjenme ver si es algo de la parte de aquí abajo. Si saben que a ver. Seleccionamos componentes, y no me permite, voy a tener que dibujar así y tomar. En alguna ocasión ya me había hecho esto, y no recuerdo cómo llegué a componer. Bueno, voy a intentar así. Si logro la precisión, porque bueno, aquí todo es como muy escrito. Bien, entonces nuestro subtema está relacionado ya con la unidad siguiente,
pero está relacionada también con esta unidad 4 que decíamos, que son los diagramas y todo, ¿no? Pero nuestra siguiente unidad, que es la unidad 5, la voy a combinar con esta unidad 4. Un poco complicada la escritura. Déjenme ver. ¿Cómo ponerle? Ok. Vamos a ver. Unidad 5. Bueno, unidad 5 ya son esfuerzos y deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Que son causadas por fuerza normal y fuerza cortante, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver fuerza normal, lo que es fuerza normal. ¿Sí se entiende ahí mi letra, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Es que aquí tengo el problema con esta pluma, que no sé qué le pasó. Bien, entonces, ¿qué cosa es esto de fuerza normal? Vamos a explicar. Vamos a hacer un ejemplito más sobre fuerza normal, que está muy relacionado justamente con lo que con el ejemplito que acabo de explicarles, ¿sí? Muy relacionado. Pero es importante que tengamos antes la teoría, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos lo que es carga axial, ustedes ya ubican que es una carga axial. ¿Sí? Y está relacionada esa carga axial con la fuerza normal. ¿También? ¿Sí? Entonces, carga axial, recuerden que es aquella, si yo tengo aquí un elemento, este es un elemento, y esta es su sección transversal. Entonces, yo tengo aquí su centroide, ¿verdad? Y decíamos que si está dentro de esa línea centroidal, suponer que aquí está la fuerza aplicada, entonces esta es una fuerza axial. ¿Sí? Entonces, una barra recta cargada axialmente a tensión o compresión da esa fuerza normal. ¿Sí? Esta carga axial puede ser un esfuerzo de aplastamiento, por ejemplo. ¿Sí? Ese esfuerzo de aplastamiento se da en el caso de columnas. Sobre cimentaciones, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una columna, no me deja dibujar mucho, pero aquí sí más o menos se entiende, es una columna, y esta vamos a suponer que fuera su cimentación, ¿sí? Cimentación. Entonces, si esta fuerza axial sobre esta cimentación es muy grande, ¿verdad? Vamos a suponer muchas toneladas, pues puede presentarse, y es una carga axial, ¿sí? Importante, entonces aquí está en el centroide, ¿sí? Puede darse el aplastamiento, ¿sí? Si no está en el centroide, entonces recuerden que no tan fácil se da el aplastamiento, sino que se da una flexión antes, ¿sí? Entonces, importante, vamos a recordar esto. Yo tengo aquí una columna, perdón por el dibujo, pero que recuerden aquí que no me sirve. Esto es una columna. Entonces, recuerden que si es axial, es que está en el centroide de la sección. Está esto, pero entonces, en este caso, la fuerza está aplicada en el centroide, está bonita, pero aquí habrá ocasiones en que no está aplicada en el centroide, sino estará fuera del centroide. Aquí no se me permite. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Se entiende ese dibujillo, chicos? ¿O no se entiende? Sí.
¿Sí? Sí. Es que estoy aquí batallando con esta pluma. Entonces recuerden que aquí tenemos una excentricidad, ¿sí? Y en este caso no. Entonces, ¿dónde está la fuerza axial? La fuerza axial está aquí. En este caso es fuerza axial y en este caso es una fuerza excéntrica. O sea, no le podemos denominar fuerza axial, sino fuerza excéntrica. ¿Sí? O sea, fuerza del centro, afuera del centroide. Los dos son fuerzas normales. ¿Sí? ¿Qué se refiere con fuerza normal? Que es perpendicular a la sección transversal. O sea, que hay 90 grados. ¿Sí? Y aquí hay 90 grados respecto a la sección transversal. Recuerden, esto que estoy pintando en azulito es la sección transversal de una columna, en este caso, o de un elemento que está a compresión. ¿Sí? Entonces, si la fuerza está aplicada en el centroide, no se ve muy bien, pero recuerden que está aplicada en el centroide, puede presentarse el aplastamiento que comentábamos aquí, ¿sí? El aplastamiento. Pero si no está aplicada en el centroide, entonces difícilmente se da el aplastamiento, ¿sí? Sino que aquí, recuerden que lo que pasa con este elemento, a ver si me sale aquí un poquito, es una flexión, flexocompresión. Recordarán que lo hacemos, esto está un poco exagerado, chicos, no me salen los problemas que tenemos, pero esto se da una flexocompresión. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿No los escucho? No tanto, maestra. ¿No? ¿Quién habló? ¿Armando? Sí. ¿Sí? Los demás, nada más oigo a Armando. ¿Los demás están o nada más dejamos su compu prendida? Ángel, ¿estás ahí? Así, Lobo, ¿estás ahí? ¿Alguien jugó a Lobo en alguna ocasión? ¿Ahí andas, Ángel? ¿Te acuerdas de lo que es flexocompresión? No te escuché nada. Menos. Fernando Cristino, tú sí te acuerdas, ¿verdad, Fernando? ¿De usted? ¿Tú sí te acuerdas? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que de repente escucho un poco cortado, pero es mi internet. Ok. ¿Sí están en clase todos, chicos? Rebeca Maris, Daniel Rosas, Aquí estoy, Miss. ahí están. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Yo sí escucho bien. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguno de ustedes se acuerda qué es flexocompresión? ¿No era cuando los objetos se cambiaban, profe? Cuando los objetos, ¿qué? Se deforman por el esfuerzo axial, la fuerza axial, ¿no? No, por ahí va, pero no exactamente. ¿Tendría que ver con la fuerza que se aplicaba y se comenzaba a pandear o tenía mal una estructura, ¿no? Y cedía? Va por ahí más o menos, sí, pero no exactamente. Digamos que está relacionado con lo que acabo de comentarles, chicos. Vamos a ver. Yo tengo aquí esta columna. Es una columna. Y tenemos su centroide. Ya nosotros vimos qué cosa es un centroide, ¿verdad? Y quedamos en que en ese centroide recorre el eje centroidal. Estoy aquí con problemas para dibujarlo. El eje centroidal. Y si yo aplico una fuerza aquí de compresión en ese centroide, en la fuerza F, ¿sí?
estamos hablando de una fuerza axial. Pero si en esta misma columna, en lugar de esa fuerza axial, no la aplico ahí, sino la aplico fuera del centroide, vamos a poner aquí, ¿sí? La fuerza F, entonces hay una excentricidad, ¿sí? Entonces con esa excentricidad ya hay un momento, ¿ok? Y se produce aquí justamente lo que comentaba Cristina, por ahí va, que a la hora de ir aumentando esta fuerza F, la estructura empieza a pandearse, ¿sí? Entonces, me salió el dibujito porque aquí esta pluma hoy se durmió. Está exagerado, ¿verdad? Pero este pandeo justamente es por esta excentricidad que hay respecto del centroide, ¿sí? El eje centroidal de la columna, ¿sí? Entonces aquí se puede presentar ese fenómeno. ¿Ya quedó más claro, chicos, lo que es la flexocompresión? Entonces aquí hay una flexocompresión debida a la fuerza de compresión eje, ¿sí? O sea, una flexocompresión es flexión más compresión, ¿sí? Lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Queda claro ahora sí, Armando? Sí, gracias, maestra. Sí, ¿cómo se llama el otro joven? Le pregunté. ¿Ángel? Sí, profe. Sí, ok. Entonces yo lo que quiero es que conceptualmente ustedes entiendan la diferencia entre un elemento estructural que falla de esta forma, aquí como están visto, y otra que falla por aplastamiento, ¿sí? Cuando falla por aplastamiento, yo tengo este mismo elemento, sujeto a una fuerza F, pero no está fuera del centroide, sino está aquí, dentro del centroide, en la misma línea del centroide. Aquí está mi fuerza F, ¿sí? Y voy incrementando, voy aumentando esta fuerza, la voy aumentando, entonces aquí no se va a presentar este fenómeno, aquí no, aquí le pongo una X, aquí no se va a presentar. Aquí lo que se va a presentar es un aplastamiento del material, ¿sí? Entonces esto va a tender a hacerse más cortito y más ancho, ¿sí? Si es, por ejemplo, concreto armado, pues entonces va a empezar a agrietarse así de manera vertical, ¿sí? Pues con este agrietamiento vertical, esto nos indica que el material ya se está aplastando, ¿ok? De eso es lo que estamos hablando ahorita en este pedacito de clase que tenemos, ¿sí? Entonces aquí, esto de aquí es aplastamiento, ¿ok? Entonces aquí tenemos, digamos, de manera más sencilla o más gráfica, la diferencia entre lo que es flexocompresión y lo que es aplastamiento. Insisto, si la fuerza F está en el centroide de la sección, no se da esa flexocompresión, a menos que sea un elemento muy esbelto, ¿no? Sino lo que se va a dar es el aplastamiento del material. En la flexocompresión no va a llegar el aplastamiento del material, ese se da después. O sea, primero va a fallar la estructura por flexocompresión que por aplastamiento. Es decir, en este segundo caso sí puede aplastarse el material, pero lo que va a regir es el fallo por flexocompresión, por pandeo. ¿Se entiende ahí ese concepto que me interesa que entiendan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Segurísimos? Ok, les creo que ya se entendió. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplito muy sencillo de aplastamiento, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor. A ver si puedo escribirlo, porque les digo, quién sabe qué onda con esta... O sea, problemita.
Por ejemplo, vamos a ver, voy a escribirlo. Esta parte, que esté bien escrito. Es un ejemplo 3.8. 3.7. Si gustan apuntar para que no tenga yo que escribir porque si me cuesta un montón de trabajo. Ponga por favor un poste de madera, un poste de madera de 15 centímetros por 15 centímetros ejerce una fuerza de 6.4 toneladas. Un poste de madera de 15 centímetros por 15 centímetros ejerce una fuerza de 6.4 toneladas en una zapata de concreto. ¿Listo? ¿De 6 qué, perdón? Un poste de madera de 15 centímetros por 15 centímetros ejerce una fuerza de 6.4 toneladas en una zapata de concreto. ¿Listo? ¿Continúa? Sí. Inciso A. Aquí, inciso A. Determina el esfuerzo de aplastamiento de la madera sobre el concreto. Determina el esfuerzo de aplastamiento de la madera sobre el concreto. Inciso B. ¿Continúa? Sí. ¿Sí? Si el esfuerzo permisible sobre el terreno es de 10 toneladas sobre metro al cuadrado, si el esfuerzo permisible sobre el terreno es de 10 toneladas sobre metros al cuadrado, determina las dimensiones que se requieren en planta de una zapata cuadrada. Si el esfuerzo permisible sobre el terreno es de 10 toneladas sobre metros al cuadrado, determina las dimensiones que se requieren en planta de una zapata cuadrada. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Punto y seguido. Desprecia el peso de la zapata. Desprecia el peso de la zapata. Entonces, en dibujito lo pueden poner así. Se me sale el dibujito, les digo que me cuesta trabajo. Yo quiero suponer que lo que tiene mi pluma es que le falta pila. ¿Sí? Esta sería la columna de madera y está sobre una zapata de concreto. Vamos a dibujarla. Como quedaría bonito el dibujito. Se podría hacer como en 3D. Sería como la columna de madera. Y después vamos a tener aquí que está sobre una zapata de concreto armado. Así, así. Vamos a poner que la zapata fuera así. Muy rara. Algo así. ¿Se entiende el dibujo, chicos? Está
¿Se entiende Sí, lo se bueno? entiende. No, está bien. Sí, se entiende. Sí. Este sería como la columna de madera, columna de madera, y esta es zapata, concreto. Sí que me falló mi pluma esta electrónica. ¿Quién sabe qué le pasó? Sí se entiende, nada más que me cuesta trabajo en dibujo. Bien. Entonces dice, un poste, déjenme, lo busco. Aquí está. Un poste de madera de 15 centímetros por 15 centímetros ejerce una fuerza de 6.4 toneladas en una zapata de concreto. Entonces, primer punto, dice, determina el esfuerzo de aplastamiento de la madera sobre el concreto. O sea, aquí está más o menos fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a poner aquí la fuerza. Aquí, este ejerce una fuerza, necesito esa fuerza axial, recuerden, no es una fuerza excéntrica, la fuerza F, vamos a ponerle aquí F. Y la sección transversal, pues es este rectángulo, ¿sí? Entonces, es decir, de este lado mide 15 centímetros, 15 centímetros, y de este lado mide 15 centímetros. ¿Se entiende ahí, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la fuerza es de 6.4 toneladas, ¿ok? Entonces, el problema es este. Tengo mi columna, la columna, por supuesto, está soportando un techo o una viga, qué sé yo, ahí no nos explican, pero no. La fuerza que cae sobre esa columna es de 6.4 toneladas, ¿sí? Entonces, ¿qué formulita vamos con el inciso A? Inciso A. Me pide calcular esfuerzo de aplastamiento, aquí lo tengo, voy a poner otra vez aquí, esfuerzo AP, lo voy a poner así, AP, como fuerza aplastamiento, o aplast. Este no lo sé, es mi duda. Y tengo el área, ¿verdad? Área es igual a 15 centímetros por 15 centímetros, ¿ok? Y tengo la fuerza que está aplicada, fuerza F igual a 6.4 toneladas. ¿Sí? O sea, lo que ya vimos en clases pasadas, checo mis fórmulas y veo, bueno, pues yo tengo que para una fuerza así que está aplicada en un área, ¿sí? Así como esta área, yo tengo mi fórmula, que voy a poner en azulito, este esfuerzo es igual a fuerza entre área. ¿Se acuerdan de esa fórmula, chicos? Que la acabamos de ver. ¿La ubican, esa fórmula? ¿Alguien de este grupo la ubica? ¿Cristian? ¿Sí la ubicas? ¿No te escuché? Ah, sí, las dos. ¿Sí? Ok. Connie, ¿tú la ubicas esa fórmula? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí, Connie? Pues justamente se divide la fuerza entre el área. ¿Y con eso qué encuentro, Connie? Es el esfuerzo cortante. No. ¿Ah, no? Ah, No. perdón. ¿Alguien más, además de Connie? El esfuerzo permisible. Perdón, Javier. El esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible, no, tampoco. No. Ah, Ya voy a poner aquí sus respuestas, que son interesantes, sobre todo para resolver dudas, ¿no? Permítanme. Me parece que es el esfuerzo normal o axial, si no me equivoco. Esfuerzo normal o axial, por ahí va, sí, sí. Entonces, a ver, primero me dijeron que el esfuerzo cortante, ¿no? Esfuerzo cortante. Después Javier me comentó que el esfuerzo permisible, ¿verdad? Esfuerzo sí. permisible.
Permisible. Después, ahorita me acaban de decir que esfuerzo axial, ¿no? Esfuerzo axial. Ok. Profesora, ¿no es el esfuerzo de trabajo? Esfuerzo de trabajo, no, tampoco. Está muy interesante. Esfuerzo de trabajo. Gracias, Grecia. Esfuerzo de trabajo. ¿Alguien más? Es el esfuerzo Esfuerzo del axial. aplastamiento. A ver, Sofía de La Paz, ¿qué comentaste? ¿No te escuché? ¿Qué es el esfuerzo del aplastamiento? Esfuerzo aplastamiento, sí. Esfuerzo de aplastamiento. Muy bien. Entonces tenemos todas estas respuestas, ¿sí? ¿Cuál es la buena? Está muy bien, muchas gracias por su participación. Me gusta que ya hay más voces. Bien, entonces la primera de esfuerzo cortante, vamos a recordar que es un esfuerzo cortante, ¿verdad? Esfuerzo cortante no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo? El esfuerzo cortante, de hecho está, no sé si está en esta presentación, sí. Vamos a recordarlo simplemente para que les quede claro. Aquí estaba esto. Esto es el esfuerzo cortante, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Esfuerzo cortante, como pueden ver, pues es un esfuerzo que está en el mismo plano en el que estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de un libro en el que estoy aplicando una fuerza en sentido horizontal, ¿sí? Y el esfuerzo cortante es justamente el que se produce en esa área por esa fuerza horizontal. No sé si se entiende. Tengo aquí el libro. Otra vez. Tengo aquí, no me permite, no sé por qué. Voy a tener que ver en horizontal. Este es en la parte superior del libro, ¿sí? Y la fuerza que estoy aplicando está en este sentido. Y el área en el que estoy aplicando esa fuerza es esta. Entonces, lo que me interesa que ustedes vean es que la fuerza aplicada está sobre el área. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, este esfuerzo cortante, que incluso quedamos en que en la simbología es tau, el esfuerzo cortante se simboliza con la letra griega tau, es igual a la fuerza Fs que estoy aplicando, ¿sí? Es la fuerza Fs en esa área, ¿sí? La divido y con esto encuentro el esfuerzo cortante aplicado en este caso es un libro, ¿no? Pero puede ser cualquier estructura, puede ser en una columna, puede ser en una viga, en una losa, etc. ¿Sí? Entonces, lo regreso simplemente a esta presentación para que ustedes identifiquen que es un esfuerzo cortante, ¿no? Y nada tiene que ver, aquí el esfuerzo no es un tau, ¿verdad? Sino es una letra griega sigma, ¿ok? Entonces, el esfuerzo cortante no es. Después me decían el esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible, eso es lo que vamos a encontrar en el inciso B, ¿sí? Aquí en el inciso B este que tenemos aquí, ¿sí? Y ahí vamos a ver que no tiene nada que ver con esto que nos estamos, con esta fórmula, pues, esto de acá. Es otro concepto. Tal vez vamos a utilizar algo parecido, pero es otro concepto. Bien. Entonces tampoco es esfuerzo permisible. Esfuerzo axial, sí, se los valgo. Es un esfuerzo axial justamente porque la fuerza que estamos aplicando aquí es una fuerza que está justamente en el centroide de la columna de madera, ¿verdad? Entonces sí, puede ser. Esfuerzo de trabajo, tampoco, porque el esfuerzo de trabajo está relacionado con el esfuerzo permisible. Estos dos, sí, pues tampoco es un esfuerzo de trabajo. Esfuerzo de aplastamiento también, por supuesto. Entonces, la respuesta es el esfuerzo axial y esfuerzo de aplastamiento. ¿Sí? El esfuerzo de aplastamiento, recuerden que comentamos hace un momentito, que es justamente cuando yo tengo una fuerza que está aplicándose en forma de compresión.
¿sí? Sobre un elemento estructural, y en este caso se está aplicando una fuerza de compresión sobre una columna de madera, y esa columna de madera sobre una cimentación, que en este caso es una zapata de concreto. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Brisa, ¿se entendió? Carlos, Abraham y Carlos Alejandro, ¿están presentes? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Profe, sí, sí. ¿No te escuché, Brisa? Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, está muy fácil esta primera parte del problema. Simplemente aplico, ¿verdad? Como ya había comentado Connie, aplico los datos, ¿verdad? Entonces, puedo obtener antes el área, si quieren. Área es igual a 15 por 15. ¿Cuánto es 15 centímetros por 15 centímetros? 225. 225. Sí. Sí, ¿Qué unidades? Centímetros. centímetros cuadrados. Al cuadrado, ¿verdad? No es una distancia, sino es un área. Entonces, centímetros al cuadrado. Entonces ya, ahora sí, sustituyo directamente. La fuerza es de 6.4 toneladas entre el área, que es 225 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? 0.0284 toneladas entre centímetro al cuadrado. Gracias. 0.284 0.284. toneladas sobre centímetros al cuadrado. ¿A todos les dio esa cantidad? Sí. Profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, si lo quiero en kilogramos, ¿cuánto será? ¿Alguien me puede decir cómo lo obtengo sin hacer ninguna operación? O sea, simplemente pasando el punto Multiplica por 1000, ¿no? Y se recorre 3 ceros hacia se atrás. multiplica por 1000. Ujú. Entonces, nada más tengo que recorrerlo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha. Hacia la derecha. O sea, este puntito que tengo aquí es 1, 2 y 3, ¿verdad? Son 3 cifras. Entonces, esto es igual a 28.4 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Palomita, ¿sí? Ese sería el resultado del esfuerzo de aplastamiento. ¿Okay? Aplastamiento. No me sale muy bien aquí la letra, pero vamos a borrarle. Vamos a ver si mejor. Esfuerzo de aplastamiento. ¿Sí? Es 28.4 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Entonces, como pueden ver, es bastante fácil. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Todo bien, bien. Ya para finalizar No. esta clase, ¿no? Muy bien, Cristian, muy bien, Armando. Para finalizar esta clase vamos a hacer el inciso B. Entonces, en el inciso B, la pregunta es, dice, el inciso B, dice, si el esfuerzo permisible sobre el terreno es de 10 toneladas sobre metro cuadrado, ¿qué quiere decir eso del esfuerzo permisible sobre el terreno? Esfuerzo permisible sobre el terreno de 10 toneladas sobre metros al cuadrado. O sea, quiere decir que este terreno sobre el que está sentado, aquí hay aquí, todo esto hay tierra, ¿no? Y esto está sobre cierta capa resistente. Esto de aquí abajo, estoy mencionando en azul en esta parte. Aquí en rojito para que se vea. Esto en rojito. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo se obtiene con una mecánica de suelos. ¿Sí? Eso lo puede hacer una empresa que se dedica a eso y me da la resistencia del terreno. En este caso es de 10 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces dice aquí mi problemita.
Si el esfuerzo permisible sobre el terreno es de 10 toneladas o menos, determina las dimensiones que se requieren en planta para una zapata cuadrada. O sea, de qué tamaño debe de ser esta zapata. Esta que tengo aquí es cuadrada. Tengo aquí la sección transversal, la parte de abajo. Sería como esto que estoy poniendo aquí, sería el área de esta zapata que cae sobre el terreno. ¿Sí se entiende ese dibujito ahí abajo? Sí, Entonces necesito saber el lado, L por L por L, ¿sí? De cuánto sería. Entonces, tengo este dato, el área de la zapata es lo que no sé, y tengo que la fuerza aplicada es de 6.4 toneladas. ¿Okay? Entonces, muy fácil, yo tengo mi fórmula que es esfuerzo igual a fuerza entre área. En este caso sería esfuerzo permisible es igual a la fuerza aplicada entre el área de la zapata. ¿Sí? Entonces, yo tengo este dato y este es el que no tengo. Entonces voy a despejar. Despejo esfuerzo permisible. El área de la zapata está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Entonces me queda así F. Y yo lo que quiero despejar es el área de la zapata. Entonces, área de la zapata es igual a F. El esfuerzo permisible está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Se entiende ese despeje, chicos? ¿O lo explico mejor? Sí, profe. ¿Sí se entiende? sí. Ok. Entonces, fuerza es igual a 6.4 toneladas entre el esfuerzo permisible, que es 10 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, área de zapata, ¿cuánto nos da 6.4 entre 10? 0.64 metros. 0.64. Debe de salir en metros cuadrados, ¿verdad? Sí. Al cuadrado. Entonces, aquí despejamos, bueno, voy a hacer las operaciones de las toneladas. Toneladas entre 1 entre toneladas entre metros al cuadrado, ¿sí? Porque son extremos por extremos y medios por medios. Entonces, toneladas por metro cuadrado, de arriba, entre toneladas por 1, toneladas. Toneladas que están aquí multiplicando y dividiendo, me quedan unas toneladas. Metros cuadrados, perdón. Entonces, la zapata es de 0.64 metros cuadrados. Para saber la longitud, porque es cuadrada, simplemente saco raíz cuadrada. L es igual a raíz cuadrada de 0.64. ¿Cuánto es? La raíz cuadrada de 0.64. 0.8. 0.8, ¿verdad? Metros. Entonces quiere decir que son 80 centímetros de lado debe tener mi zapato. Entonces aquí esta longitud de cada lado son 80 centímetros de cada lado. ¿Sí? Bueno, chicos, ya se pueden retirar, ya son las 9:10. Cualquier duda la vemos para la siguiente clase. Si alguien llegó tarde, me dices, espera un momentito y pongo retardo. Ya no nos da tiempo de dudas, pero para la siguiente clase con gusto los vemos. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Estén bien, hasta luego. Gracias, Que tengan un profe. excelente día. Hasta luego. Igualmente, que estén bien, adiós. Profa, yo llegué tarde. Ok, déjenme, voy a abrir aquí la lista. Voy a dejar ver. ¿Cómo?